Arturo dice que uno de los trucos favoritos de Sócrates, y en él la palabra truco todos podemos percibir que se repite, es convocar al esclavo para hacerle decir el saber y demostrar que todos tenemos un saber y que el esclavo también tenía un saber. Y Lacan lo plantea así, afirmando incluso que si en aquellos filósofos primeros existía un deseo de saber, este deseo existía porque se encontraban en la posición histérica, porque la única manera de producir saber es necesitarlo. Es muy crítica con los nombres que Arturo utiliza para hablar de los discursos. Se opone y prefiere que al menos yo, que no estoy familiarizado con ellos, no los adopte sin cuestionarlos. Arturo a mí me ha parecido mucho más brillante cuando ha desarrollado su exposición sobre el discurso de la universidad, un discurso hegemónico que el suyo propio como analista, el único discurso que tiene fecha porque hasta Freud el discurso no existía. Pero antes de Freud, dice, no se hablaba de la sexualidad infantil. Se hablaba, pero no existía ningún compendio sobre la sexualidad humana que sin embargo existía si uno investigaba en el ámbito jurídico y en el ámbito y los textos psiquiátricos y también en la Iglesia, que describe con detalle en sus técnicas de confesión todas las prácticas sexuales que estaban penadas y prohibidas por la doctrina. Y por último, el gobierno, a partir del siglo XIX, al hacerse cargo de controlar la sexualidad y la vida y que empieza a producir materiales que tienen que ver con la administración de la sexualidad. Pero hasta que Freud no viene y habla de lo que estaba en todos, pero no se habla, la sexualidad infantil como si no existiera, y por mucho que para las criadas fuera el pan de cada día. Pero Arturo se muestra más crítico aún y denuncia que hace 50 años todavía existían los oficiales, que eran los que tenían un oficio, y el oficio que daba un saber. Cuando hoy día nadie tiene un saber si no pasa por las aulas. Porque con un título de secundario, a lo único que se puede aspirar es a ser reponedor de supermercado. Y para todo es necesario tener un título que emiten las instituciones que son las encargadas de la capacitación, y que si no se adquiere deja al individuo reducido a lo que Alfredo expuso, a alguien que no tiene posibilidad ninguna de inserción social. En la Argentina, esa capacitación social conllevaba que los hijos de los oficiales, que eran inmigrantes, al obtener su titulación tuvieran alguna posibilidad de moverse dentro de la escala social, es decir, que uno entra en el discurso siendo un mero objeto y entra con la expectativa de salir siendo un objeto con título, y a partir de ese punto presentarse como soy el doctor tal, o la licenciada tal, o el ingeniero tal, o el pedicuro o lo que sea. Y cuando antes la asistente de radiología era la mucama que trabajaba, que limpiaba el piso y aprendía las cosas del oficio de radiólogo. Y no, ahora para eso hay que hacer un curso. Y así ha sido el proceso. Y no hay cosa que no se pueda estudiar, algunas homologadas y otras pues no. Y por eso podemos decir que una de las grandes industrias de todos los tiempos ha sido la industria de la educación. Así que lo que te da la posibilidad de hacer lazo social es el título. Y entramos en una maquinaria de producción de individuos que están marcados por un título otorgado por esa maquinita, que es una maquinita proveedora de títulos precisamente. Y uno podría preguntarse si la desocupación, que no va a desaparecer, no es más que la desocupación que genera este discurso. Pero después uno podría empezar a preguntarse más cosas, preguntarse quién es el verdadero responsable de los programas de estudio, el Fondo Monetario Internacional, el banco que concede ese préstamo a la institución, pero solo a cambio de que se adecúen a sus planes de estudio. ¿Quiénes son los verdaderos amos del conocimiento? Y a través de los que se vinculan, canalizan, digitan, orientan los saberes. Y ese saber no se sostiene en el aire, no es un puro y neutro saber virgen, es el saber que responde a los intereses y designios de un amo que es la verdad de ese saber. Y este discurso no interviene solo en el trabajo y en el campo de la educación. También tenemos que pensar que este discurso desde hace 100 años va cooptando los gobiernos y la cuestión de la gobernabilidad. Y cuando se habla de los gobiernos de los tecnócratas,
¿A quién han puesto a gobernar? Han puesto a gobernar a tecnócratas, los especialistas que en economía van a hacer los ajustes necesarios. ¿Y el FMI qué es? Es una institución de tecnócratas. Ellos tienen el saber de cómo hay que hacer alto a la situación económica. Y si no, que le pregunten a los españoles quién fue Rodrigo Rato, porque él estuvo al frente del FMI. Pero no solamente se trata de economía. Se trata de economía, salud, educación, seguridad, de todo y de todos aquellos temas que hacen el bien social. Y hay un consenso de que al frente de eso debería haber gente que entienda realmente, verdaderamente, los tecnócratas. Y el discurso de lo que nos avisa es que detrás del FMI y los tecnócratas no hay gente buena. Lo que hay no son estudiosos de la economía que dicen, ¿sabes qué necesitas vos? No, ellos solo representan los intereses de un modelo, ese uno, de un amo, y que son de algún modo los intereses financieros dominantes en el mundo. Es decir, que este discurso, como discurso universitario, no debemos pensarlo solamente en el ámbito de las universidades y de las academias, liceos, escuelas públicas y privadas. Eso es lo mismo, sino pensemos desde su capacidad de hacer lazo social. Interviene en todos los discursos, invade todas las relaciones porque todo se puede enseñar, y el que entre en el discurso del saber, por más que patalee, está en el lugar del objeto y se tiene que avenir a las condiciones que le impone el tecnócrata. Nosotros, los profesores, ¿qué es lo que somos? Tecnócratas. Y detrás de nosotros puede ser, desde la gestión de la facultad al decano y más allá del decano, los amos del Ministerio de Educación. Y más allá no sabemos hasta dónde se extiende esa cadena de mando. Y puede sonar muy duro, pero el discurso lo que asegura al estudiante es un lugar de objeto de manipulación, al que todo ese saber se le va a dar, se le va a transmitir a cambio de avenirse a las condiciones, por supuesto. Y la pregunta es, ¿cuál es el producto de esto? Fíjense que el producto es un sujeto dividido, no es un profesional titulado. Así que lo que pretende el discurso es que uno se comporte como un ladrillo durante X años y después será honrado con un título y vuelta al principio. Es decir, lo que obtenemos son sujetos sintomatizados. La gestión de la Unión Soviética, el saber avalado por la doctrina marxista, generó una burocracia tecnocrática mandada por no se sabe quién. Ahora son todos millonarios y ese sistema eclosionó en el año 89. Y comenzó así, sustrayendo, secuestrando el saber del esclavo en Grecia. Desde esas referencias que tenemos en la conformación de la Academia y el Liceo y en Roma, un Polibio, hasta la formación de las primeras universidades, que comienza alrededor del 1300, y es justamente por la intervención de los filósofos que los amos se convierten en cultos. Maquiavelo, ilustrando al príncipe, y comienzan los amos ilustrados, y comienza un discurso donde el lugar dominante es el lugar del saber, y hasta la alienación del proletario, porque si estás en una cadena de montaje trabajando todas esas horas o trabajando físicamente, ¿cómo puedes cultivarte y desembrutecerte? Sencillamente no puedes, casi nadie puede, aunque algunos sí, pero solo aquellos que, como los filósofos histéricos, tienen necesidad de saber.